supervisado en formas que no viven pues en un espacio normal como los datos que conocemos o como las señales que estamos acostumbrados a manejar. Y después vamos a ver algo que se conoce como el aprendizaje de múltiples vistas. ¿Ok? Bueno, para ello primero vamos a hablar un poco de lo que es el procesamiento de formas no rígidas, hablar de esto, de qué significa no rígida, un poco de la motivación. Les voy a contar algo de los problemas que se definen en este tipo de sistemas y hablar un poco del estado del arte. Entonces, a ver, digamos que en nuestra formación como ingenieros nosotros tenemos como unas bases de formación en las cuales empezamos a ver el tratamiento de señales, vemos lo que es una representación en el dominio del tiempo, su representación en el dominio de la frecuencia. Sobre eso, por ejemplo, analizamos circuitos, ¿cierto? Que tienen tanto su componente temporal como frecuencial. Después nos pasamos a señales, ¿cierto? Pueden ser señales de voz, de audio, imágenes, video, sí, todas ellas tienen la misma fundamentación. Ahora, en los sistemas dinámicos o los sistemas automáticos de control, hay una parte muy interesante que uno empieza con lo que es como una variación de un sistema. Y ese sistema tiene unas propiedades también que pueden ser representadas tanto en el tiempo como en la frecuencia. Entonces, para hacerles una analogía de la representación a lo que se refiere a una forma, ¿no? Hablemos un poquito primero de las imágenes. Entonces, todos nosotros hemos en alguna ocasión manipulado una imagen digital, ¿cierto? Ya sea en nuestros celulares, sea que la vamos a pegar en PowerPoint para una presentación o, bueno, determinados aspectos que ustedes quieran si la van a subir a redes sociales. Esas imágenes están compuestas por un arreglo de píxeles. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro una imagen de la Mona Lisa y entonces tiene una versión pixelada. ¿Qué significa pixelada? Que esto va a ser una matriz, ¿cierto?, en la cual vamos a definir en cada una de las posiciones de la matriz un valor de intensidad de color, ¿cierto? Entonces esto se conoce como un arreglo de píxeles, ¿cierto? Aquí digamos que muchos de los aspectos importantes que van a vincular nuestra formación como ingeniero y nuestra parte de sistemas de control o analítica de datos en sistemas de inteligencia artificial es si nosotros tenemos una fundamentación sólida en lo que son las bases de la ingeniería, como álgebra lineal, como probabilidades, como programación, como tratamiento de señales, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas les van a brindar a ustedes muchas herramientas que más adelante pues van a poder ayudarles en su quehacer profesional, ¿cierto? Hay mucha gente que trabaja en este campo de análisis de formas 3D no rígidas, ¿cierto? En este, por ejemplo, toda la gente que trabaja en Pixar, en animación, en Disney, en los que trabajan CGI para hacer efectos especiales, y muchas cosas pues muy interesantes en este campo. Entonces primero pues les defino la representación, o sea, una forma cuando la vemos en 3D, todos los objetivos o las películas que nosotros vemos en alguna ocasión que tengo 3D puede representarse de varias formas. Una se conoce como una malla o mesh, que es una grilla de diferentes elementos en los cuales pues vamos a conectar cada uno de los elementos que se conocen como vértices y van a formar una determinada apariencia en 3 dimensiones, ¿sí? Hay otras que se conocen como una nube de puntos, que a partir de una nube de puntos yo puedo como estimar una determinada escena o objeto, ¿cierto? En un ambiente, en este caso un ambiente 3 dimensional, o algo que se conoce como un spline. Un spline es como una curva no lineal, tiene ciertas propiedades matemáticas que además de tener nubes de puntos y tener las interconexiones de esos puntos, yo puedo adicionarle alguna textura y eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en sistemas de animación gráfica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues yo a una imagen le puedo hacer transformaciones. Por ejemplo, cuando ustedes vean o los que ya han visto algunos cursos de tratamiento de señales, existen propiedades, por ejemplo, de traslación, ¿cierto? Propiedades aditivas, conmutativas, asociativas, que tienen pues diferentes características de una señal. Entonces a una imagen uno la puede, por ejemplo, darle una perspectiva, la puede rotar, la puede trasladar, pero ¿y eso a qué se relaciona en formas 3 dimensionales? Pues yo no puedo rotar directamente un perrito, ¿cierto? Pero cuando yo le hago una transformación de sus niveles, lo que estoy haciendo es mover cada uno de esos vértices o puntos y también las variaciones de los triángulos que gobiernan, por ejemplo, el perrito. Miren lo que cambió de posición, porque estoy haciendo algo que se conoce como una deformación. Entonces, eso se conoce como topológico porque él tiene una ubicación en el espacio 3 dimensional y ella se tiene que mover de acuerdo a unas restricciones. Me explico. La oreja
no puede deformarse de tal forma que salga junto con el pie, ¿cierto? Porque entonces ya no tendría algo que se conoce como correspondencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una variable, sea X, Y, Z, o una señal o una imagen. Ustedes pueden sumar dos señales normales de estas y su resultado sería como las dos superpuestas, ¿cierto? Y mirar cuál de los niveles de intensidad tiene mayor prevalencia. Y pues en últimas yo lo que termino viendo, no sé si alcanzan a percibir, es que se alcanza a ver como la foto de Van Gogh y la foto de la Mona Lisa, ¿cierto? Pero venga, ¿y qué pasa si yo hago la suma, por ejemplo, de dos formas en tres dimensiones? ¿Ustedes qué creen que eso daría? A ver, si quieren me escriben en el chat, o si quiere pueden activar su micrófono y me hacen la afirmación. ¿Ustedes qué creen si yo sumo esto? Porque esto ya sería como un cálculo, pero de otra forma. Movimiento. Movimiento. A ver, como estamos hablando, no, mire que no estamos hablando de cambios temporales, ¿cierto? Estamos hablando de que el perrito, por ejemplo, está en esta posición y este otro perrito está en esta posición, ¿cierto? Entonces, claro, si yo sumo esos vértices, podría estar deformando, estaría deformando la estructura, ¿cierto? Del animalito. Entonces, pues hay cosas muy bacanas que se conocen como análisis de síntesis. Por ejemplo, en síntesis, yo lo que puedo hacer es analizar cómo cambia o cómo se deforma una estructura a lo largo de ciertos instantes de muestreo. Por ejemplo, miren que aquí tengo un elefante, ¿cierto? Y hace un movimiento, por ejemplo, su cabeza y después su trompa y se mueve y él mantiene pues y preserva cada una de las propiedades. Pero cuando yo puedo hacer análisis, eso todavía es mucho más importante porque, por ejemplo, yo puedo analizar como información común que exista entre diferentes objetos tres dimensionales. Por ejemplo, miren que tengo un conjunto de formas de personas, un conjunto de formas de caballos, y entonces si tengo un conjunto de formas de minotauros, que es este animal mitológico, pues yo pudiera contrastar información que está en cualquiera de los dominios o vistas. Por ejemplo, estos minotauros tienen parte de información de un caballo y parte de información de una persona. Entonces, por ejemplo, uno hace un análisis en un juego y le dicen, no, es que usted se ganó tantos trajes para este individuo o personaje y entonces se pone cascos o se pone diferentes elementos, es porque esa malla poligonal está definida y lo que se hace es que se realiza un análisis sobre esa superficie tres dimensional, ¿cierto? Ahora, pero todo eso yo lo puedo hacer si aplico procesos matemáticos, o sea, si yo aplico alguna metodología sobre ellas. Entonces yo puedo aplicar metodologías globales, por ejemplo, decir cómo varía el punto de una pata con respecto a la otra, ¿cierto? O miren cómo varía, por ejemplo, un punto de la punta de la trompa a donde empieza la cola, o características o descriptores locales. Descriptores locales es, por ejemplo, qué pasa en cierta región de donde hay un punto asociado al caballo. ¿Eso por qué es importante? Porque miren que cuando las personas están haciendo los diseños de animatrónicos, entonces ellos hacen, por ejemplo, que se muevan los cachetes o se mueva la nariz o se levanten las cejas o se abra la boca. Entonces están haciendo transformaciones locales de todo el conjunto en general, ¿cierto? Entonces hay dos tipos de análisis de estructura que yo puedo realizar. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Pero entonces aquí habría que hablar de, venga, ¿y qué significa correspondencia en general? O sea, ¿qué es algo que se conoce como correspondencia natural? Entonces, poner algo en correspondencia significa mirar cuáles puntos tienen una relación que tenga, en la primera definición, que tenga sentido. Entonces, cuando hablamos de que una relación pueda tener sentido, estamos hablando de que, por ejemplo, miren que él mapea el punto de la trompa del perro con el punto de la trompa del gatico, o las orejas, o el par de la cola, ¿cierto? O las patas. Miren que las patas también coinciden. La pata izquierda trasera coincide con la pata izquierda trasera, pero ¿qué pasa si le doy otro elemento, por ejemplo, como una forma de un tiburón, ¿cierto? Entonces, ¿tendrá sentido eso? No son cosas que uno se tiene que preguntar. Por ejemplo, una transformación una correspondencia puede ser accurate, o sea, exacta, ¿cierto? Si yo tengo una distancia y una medición geométrica, ¿cierto? Por ejemplo, miren que entre dos animales yo puedo decir a ciencia cierta, vea, es que la patica del perro derecha corresponde con este puntico en la otra forma, que también corresponde
al mismo perro. Entonces se conoce como geométrica porque está en términos de la misma naturaleza de la forma, pero hay otra que se conoce como semántica. Cuando hablamos de semántico es como cuando hablamos de algo que sea cualitativo, ¿cierto? O sea, que algo que yo lo puedo explicar con palabras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí les pongo make sense, o sea, como que tiene sentido, porque claro, los animales, estos dos tipos de animales tienen patas, tanto delanteras como traseras, entonces esa relación tiene sentido. Y hay otras que puede ser aesthetic, o sea, pues que tengan como esteticidad, ¿cierto? O sea, que puedan darnos algún tipo de información, ¿listo? Para hacer algún relacionamiento con los diferentes análisis. No estamos hablando solo pues de animales, ¿cierto? Sino de cualquier problema en general. ¿Por qué? Porque digamos que en el campo de imágenes médicas uno tiene, por ejemplo, la reconstrucción de un volumen de resonancia magnética y el neurocirujano va a analizar cómo están variando cada una de las estructuras cerebrales en una determinada enfermedad, por ejemplo, en el Alzheimer, ¿cierto? Entonces, pues yo tengo que saber a ciencia cierta qué corresponde cada uno de esos elementos. ¿Listo? Ahora, cuál es lo desafiante? Y hay mucha gente que está trabajando ahora. Por ejemplo, hay un profesor muy importante que muy pronto me imagino que ganará algo así como el Nobel de nosotros los ingenieros, que se llama el premio Alan Turing, porque inventó unos modelos que se llaman las Graph Convolutional Neural Networks. O sea, redes neuronales que no van a vivir en un espacio como los de los datos que se trabajan generalmente, sino que viven en un espacio de grafos. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces hay mucha gente trabajando en este problema, ¿cierto? Eh, Gran parte pues, de mi trabajo de doctorado consistió en explorar estos modelos desde el punto de vista probabilístico también. Entonces, la idea aquí es que, claro, el problema de correspondencia no está bien definido. ¿Qué es lo malo? Pues que, digamos que hay muchas, o sea, ahorita pues, los toolkits de procesamiento geométrico son escasos, entonces muchas personas trabajan como con cada uno de sus modelos que han desarrollado propiamente, ¿cierto? Y no están abiertos así como librerías tan famosas que existen para hacer diferentes sistemas de inteligencia artificial como TensorFlow, PyTorch, todas estas grandes herramientas. Ahora, hay otras aspectos que no son tan malos, es que si los objetos son suficientemente similares, pues tenemos mejores chances de encontrar tipos de correspondencias. Por ejemplo, si las formas están bien definidas, así como los perritos y eso, yo puedo desarrollar modelos que no tienen una complejidad muy elevada y encontrar información de interés en cada una de las dos vistas. Por ejemplo, el perrito sentado y el perrito sentado con la trompa erguida, ¿cierto? Y la idea es que pues yo también puedo encontrar deformaciones, encontrar las correspondencias de un mismo objeto. ¿Eso porque es importante? A ver, hay dos grandes empresas a nivel mundial que nos venden tarjetas de procesamiento de video para, por ejemplo, cuando nosotros realicemos algún tipo de juego, ella hace todo lo que se conoce como el render del ambiente 3D. Esas empresas se llaman NVIDIA y ATI o Radeon, ¿cierto? Digamos que la mayoría de los computadores tuvieron mucha fuerza con NVIDIA, ¿cierto? Intel, pero por su precio, ahorita empezaron a migrar, por ejemplo, a NVIDIA se está pasando para AMD, que hace los procesadores y también tarjetas de video que son de marca Radeon, ¿cierto? Ellos compraron esa empresa. Entonces, no sé si a alguno, por ejemplo, les gusta el gaming, existe una palabra que se llama el aliasing. El aliasing es, por ejemplo, cuando uno va con el muñequito por un ambiente 3D y se choca contra una pared o dos muñecos se chocan, entonces uno puede notar como que los dos elementos se traslapan, o sea que uno como que cruza o traspasa al otro, y eso no está bien visto, digamos que en términos de la correspondencia, porque esos puntos no deberían superponerse uno en torno al otro, porque hay dos objetos claramente que tienen que estar separados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la gente que trabaja en desarrollo de juegos y ese tipo de cosas, hay muchos modelos computacionales de inteligencia artificial automáticos de control trabajando en esa zona, ¿cierto? Porque es un problema pues muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Este mundo del que les estoy hablando no es un mundo euclidiano. Yo creo que en cierta medida ustedes han escuchado esta palabra euclidiana. ¿Qué es la distancia euclidia? La distancia euclidia se conoce como la distancia más corta que hay entre dos puntos, pero ojo, que viven en un espacio euclidiano. Y todo lo que nosotros vemos en nuestra formación como ingenieros vive en este espacio euclidiano. ¿Qué es lo que sucede? Que la distancia más pequeña en formas no rígidas, o sea, como la de esta persona que está arrodillada, no es euclidiana, porque para yo poder ir
del dedo gordo de la mano derecha, no puedo saltar directamente allá porque no hay conexión dentro de la señal. Tengo que irme viajando por el brazo, pasar por el pecho y después llegar al otro dedo. Y esa ya sería una correspondencia y eso se conoce como una distancia geodésica. Y eso vive en un espacio que se llama de Riemann. No sé si se acuerdan en cálculo 1 de esas famosas integrales que aprendíamos a aproximar del método riemanniano. Nosotros tenemos grandes matemáticos, estadísticos y físicos que han proporcionado grandes bases para nosotros en todo lo que hemos desarrollado como ingenieros, ¿cierto? Uno de ellos es Riemann. Entonces él empezó a hacer estos tratados de distancias geodésicas en algo que se conoce como teoría de grafos. Y entonces miren que aquí, claro, aquí sí ya sería una distancia que tiene sentido. Hay otras que tienen que ver también con movimientos aleatorios que se llaman medidas de difusión, o sea que yo tengo como un movimiento aleatorio, no sé si notan que es un poco desordenado, pero ella viaja por dentro de toda la superficie tridimensional y ella vuelve y llega a ese punto, ¿listo? Entonces nosotros podemos hablar de algo que se llama como geometría de difusión, ¿cierto? Que es estar analizando o un ambiente geodésico o un ambiente de difusión. O sea que ahí es donde vamos a medir nuestras distancias. Por ejemplo, ¿recuerdan cuál es la métrica del error, por ejemplo, cuando ustedes hacían los valores en física, que les decían el valor real menos el valor teórico sobre el valor real? ¿Estamos de acuerdo? Por 100%. O un error cuadrático medio, el valor estimado menos el valor real elevado al cuadrado sobre 2. O, por ejemplo, ¿cómo es la norma de un vector? ¿Quién me recuerda cómo es la norma de un vector? Que eso define lo que es la propiedad euclidiana de un espacio entre dos puntos. A raíz de la diferencia de los elementos al cuadrado. Exacto, muy bien, ¿cierto? Y es la raíz de la diferencia de los elementos al cuadrado, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo no puedo hacer eso. Entonces, para saber si dos elementos están en correspondencia, yo voy a tener que medir algo que se conoce como la distorsión mínima. Entonces, la distorsión mínima, a ver cómo se las defino. Miren, tengo una forma A, X, qué pena, que es esta mano que vemos acá. Entonces, los dos puntos que voy a analizar son los puntos de las comisuras de los dedos. Entonces, miren que aquí tengo lo que se conoce como la distancia geodésica entre esos dos puntos. Lo mismo hago para la distancia geodésica entre los dos puntos de la forma Y. Entonces esas distancias las defino como dx de x1, x2 y de y1, y2. Entonces la distancia geodésica ahí sí va a ser el argumento que minimiza esa distancia, ¿cierto? Eso como va a ir en ese espacio, pues aquí van a tener unas propiedades matemáticas, ¿cierto? Que pues digamos que no vienen mucho al caso ahora, pero sí quiero que por favor lo tengan en cuenta que no es tan sencillo como una distancia euclídea, sino que ya es otra distancia que vive en otro espacio. Más adelante, por ejemplo, en sistemas de tratamiento de señales que van a ver con el profe Jorge Iván Marín o que van a ver en sistemas automáticos de control 1, les van a hablar de diferentes espacios, por ejemplo, espacios de Mahalanobis, o más adelante cuando vean procesos estocásticos o cuando vean teoría de información o aprendizaje automático, ese tipo de cosas, van a hablarles de medidas probabilísticas. En todo caso, vamos a hablar de una medida que pueda encontrar el mínimo entre la distancia de dos elementos, ¿cierto? Entonces, pues esa es una forma de hacerlo. ¿Por qué les digo que es la medida con mínimo de distorsión? Porque se acuerdan que ahorita les dibujé una que se llamaba difusión y ella se iba como también toda rarita, o sea que esta distancia de x1 a x2 también se pudiera ir por acá, ir hasta el extremo de la palma y volver al dedo. Y lo mismo por acá, salir de y1, ir hasta el extremo de la muñeca y volver a y2. Y eso también sería otra distancia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y entonces esa distancia, el argumento de esa resta ya sería mucho mayor. ¿Sí me hago entender? Ok, bueno, claro, entonces, pues la idea es encontrar la mínima distancia. Por ejemplo, hay aspectos muy interesantes que fundamentan cómo calcular la distancia mínima. Eso se conoce como la ruta más corta y pues viene a partir de una cálculo riemanniano. Entonces, por ejemplo, a ver, algunos ejemplos de correspondencia son grupos de correspondencias. Entonces, por ejemplo, miren qué bacano. Por ejemplo, yo pueda partir en ciertos grupos de la información. Esto se hace mucho en análisis de correspondencias para tener grupos. Por ejemplo, miren que la cabeza de esta persona en esta forma, el modelo la asignó de color amarillo y después aquí la asignó de color amarillo y después aquí la asignó de color amarillo. Pero si notan, en algunas partes los colores se trocaron. Por ejemplo, la mano, aquí está amarilla y aquí también,
pero por ejemplo aquí está morada y aquí está morada, ¿cierto? Entonces hay que darle a eso cierto tipo de connotación. Ahora, nosotros sí que vivimos en un mundo en donde la información que tenemos puede presentar oclusión. Entonces, en este caso, vamos a hablar de algo que se conoce como correspondencia parcial. ¿A qué se refiere la correspondencia parcial? Por ejemplo, yo puedo evaluar el centauro con el caballo y miren que él va a coincidir, por ejemplo, el grupo rojo con el grupo rojo de la paleta del caballo, la cola, el vientre. Hay algunos colores que se van trasladando, pues por efecto obvio del procesamiento de la malla, ¿cierto? O, por ejemplo, puedo analizar el torso superior del minotauro con respecto al de una persona y debería coincidir. Por ejemplo, ciertas partes de la mano azul corresponden aquí con la mano azul. Eh, eh, el rostro, cierta parte coincide, ¿cierto? Entonces, digamos que a partir de eso uno analiza muchas propiedades, por ejemplo, dónde cambió, cómo varió, y es algo que se está trabajando pues ahora mucho. ¿Dónde funciona mucho? Por ejemplo, en la transferencia de texturas, por ejemplo, hay sistemas de animatronics en los cuales uno tiene, por ejemplo, el Kinect. Entonces, el Kinect nos estima algo que se conoce como la superficie, pero que está cruda. Entonces, uno le hace algo como un filtro en un ambiente no euclidiano, por ejemplo, en una malla poligonal, así como cuando más adelante van a haber filtros FIR o filtros IR en tratamiento de señales. Entonces uno lo que hace es suavizar la malla poligonal, así como la ven acá. Y entonces yo tengo diferentes modos de variación que puedo deformar a partir de un modelo de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, miren que este tiene como la boca un poquito cerrada, por aquí ya tiene la boca un poco más abierta, y entonces así sucesivamente yo puedo tener una textura de referencia y transferirle la textura a cada uno de estos elementos. Eso es, por ejemplo, lo que hacen las CGIs en animatronics. Cuando, por ejemplo, uno ve las películas de Pixar o Juego de Tronos, ¿cierto? Sino que dependiendo de lo que yo vaya a hacer, pues eso tiene un costo computacional. O sea, hacer computación, hacer interfaces de gráficas de computación para hacer animatronics, eso requiere computadores y servidores que tengan mucho procesamiento porque el nivel de detalle importa. Si estamos haciendo una transferencia de textura y animación sencilla, pues lo podemos hacer en nuestros ordenadores. Pero, por ejemplo, a los que les gustaba Juego de Tronos, en los cuales, por ejemplo, un lobo muy famoso que se llamaba Fantasma, no salía en la serie mucho en la última temporada, era porque en términos de presupuesto les tocaba decidir entre qué mostrar más, dragones o a Ghost. Entonces, pues casi que el tiempo de CGI de un dragón costaba, como salía en varias escenas, alrededor de 100.000, 500.000 dólares, ¿cierto? Por eso es que las empresas de tecnología también valen tanto dinero, porque ellos tienen una capacidad de procesamiento muy elevada, ¿cierto? Entonces ahora hablemos ya relacionadamente de qué es, por ejemplo, cuando hablamos ahorita, venga, ¿cómo hago para sumar dos perritos, por ejemplo? Entonces aquí vamos a hablar de cálculo de formas, entonces miren que aquí lo que decían ahorita, claro, si yo sumo el perro en esta posición y el perro en esta posición, lo que yo voy a tener es una versión deformada de él, pero que mantenga la estructura. Entonces miren que, por ejemplo, aquí lo que hizo fue que trasladó sus paticas, ¿cierto? Y las otras y tomó como otra posición. Entonces, a partir de eso, yo puedo hallar relaciones de cuál es la función de transformación, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo paso yo de un espacio A un espacio B? Eso en sistemas automáticos de control se conoce como un sistema en variables de estado. Y me dice, mire, cada uno de los estados que lo podemos asociar con cada uno de los punticos de la nube de puntos que tiene el perro en esta instancia, va a pasar a ser entonces otra forma en otra representación, ¿cierto? Ahora, también puedo hacer algo que se conoce como metamorphing o face modeling. Ahorita, por ejemplo, hay aplicaciones muy bacanas retomando pues lo que les había dicho de animatronics, por ejemplo, hacer análisis de sentimiento o emociones, mirar primero qué tipo de persona es, entonces conocer el tipo de identidad, por ejemplo, saber si el rostro corresponde a Alice o a Bob. Esto ya lo tienen sistemas, por ejemplo, de reconocimiento para desbloqueo. Por ejemplo, los celulares, ellos tienen ya generalmente, hay unos que tienen cámaras dos cámaras adelante, entonces tienen una camarita de profundidad y lo que hacen es mirar tanto la foto como la profundidad, ¿cierto? Para no enviarle, por ejemplo, una foto de una persona y que se pueda desbloquear, que eran los memes que mostraban hace un tiempo, cuando salió la tecnología de desbloqueo por reconocimiento de rostro, o la otra es saber, digamos, qué tipo de emoción está presentando una persona, ¿cierto? Eso también es muy importante. Ahora, ¿cuál es el análisis aquí que les quiero enmarcar? Que, por ejemplo, miren
cuando yo hago un análisis y me muevo en el espacio euclidiano de esta persona, no sé si notan que aquí, por ejemplo, esta formita de la persona que está arrodillada, aquí se le perdieron dos dedos, ¿cierto? O no sé si notan aquí, por ejemplo, que estos que están en la mitad tienen como el brazo y la cabeza un poco más pequeños, o sea que ahí no preservó las correspondencias. ¿Eso por qué? Porque digamos que fue una prueba que se realizó con espacios euclidianos y aquí la idea es que si yo quiero hacer transformaciones que mantengan la correspondencia, normalmente hay que tener en cuenta que el espacio de las formas no vive en el mundo euclidiano. Eso es, digamos, que la conclusión importante que deben sacar el día de hoy, ¿cierto? Entonces, pues, ¿cómo luce eso? Eso luce como un espacio abstracto, algo que se conoce como un conjunto o una colección que se conoce en inglés como manifold. El cálculo que ustedes realizan normalmente solo es válido local, o sea, si uno quisiera aplicarlo, y si quiero aplicar transformaciones globales, tengo que construirlas definiendo trayectorias sobre eso, ¿cierto? Entonces, las formas que sean similares van a tener estructuras similares. Por ejemplo, miren que aquí yo tengo la forma de esta personita, entonces tiene un punto x1, x2 y viaja por esta forma o viaja por esta forma, ¿cierto? O sea, o si quiero ir de la punta de la mano a la punta del pie, lo que voy a hacer es lo que les había dicho, viajar dentro de la superficie, ¿cierto? O lo que son las mallas poligonales, por ejemplo, las letras V, que son B1, B3, U3, U2, se conocen como vértices y lo que dice T1, TC, T3 son los nodos, o sea, las conexiones que puede tener esta malla poligonal. Entonces, pues ahí es como importante definirlo. Eso también donde se ve mucho, por ejemplo, en las redes sociales, ¿cierto? O sea, ¿cómo le recomiendo a uno amistad, ¿cierto? O sea, para recomendarle a uno amistad o recomendarle un libro, recomendarle una película, hay ciertos tipos de información que miran yo a qué personas sigo y esas personas a cuáles personas siguen. Ustedes saben que ahorita por temas de publicidad, pues también las redes en los feeds nos ponen información general que están promocionando, ¿cierto? Como otras cuentas o cuentas más vistas, gente que paga para tener más seguidores, entonces, pues esos salen pues más en el motor de búsqueda, pero todo eso también es como un grafo en los cuales el nodo seríamos, por ejemplo, nosotros como persona que tiene una cuenta y las conexiones es, por ejemplo, qué tanta interacción yo tengo con X o Y cuenta. ¿Cierto? Ustedes saben que en su entorno de red social ustedes tienen más conexión o más interacción con algunas cuentas y no con otras, ¿cierto? Entonces esas conexiones son más débiles. ¿Listo? Bueno, ¿qué tal hasta ahí? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo la ven? Ok, bueno, entonces continuemos. Entonces, pues, Una pregunta, qué pena. señor. No, pues primero que todo felicitarlo por ese trabajo tan interesante que estás mostrando y estás trabajando. Y lo segundo es ese software que tú nombras que utilizan para hacer las animaciones. Sí, eh, señor. Más o menos que eso lo tienen abierto como para trabajar en entornos educativos o eso solamente es para ese ámbito del cine. Pues esos del cine sí son muy cerrados, porque pues es como Adobe o, por ejemplo, el Adobe Illustrator, ustedes saben que por esas licencias hay que pagar, ¿cierto? Y, por ejemplo, los motores gráficos sí que son como características pues reservadas del sumario, como se dice. Porque, por ejemplo, cuando van a lanzar, hay dos grandes corrientes de juegos, FIFA y PES. Y cada uno de ellos tiene su sistema de ingenieros trabajando en modelos de inteligencia y en modelos de procesamiento de gráficos orientados a que por ejemplo, los movimientos de los jugadores sean más fluidos en uno que en el otro. Entonces eso no se libera así sencillamente, porque imagínese que nosotros creáramos una empresa de cine independiente haciendo todo lo que tiene Pixar de esas animaciones, ¿cierto? Entonces, pues esas cosas son más bien reservadas. Uno sí puede hacer procesamiento, digamos que como cursos de procesamiento de formas no rígidas y aprender a transformar, a deformar, a estirar, a aplastar una formita en 3 dimensiones y ese tipo de cosas. Y eso lo que se hace es básicamente con procesamiento, visualización en 3D, así como cuando hacemos una grafiquita en 3D y yo empiezo a moverle cada uno de los vértices manteniendo pues toda esta parte pues metodológica, ¿cierto? Ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Bueno, Hola, buenos días. buenos días. Me gustaría agregar algo
Significa entonces que a veces el resultado de un buen producto gráfico ya no tiene que ver con el conocimiento o la habilidad que tengan los ingenieros detrás del producto, sino también el presupuesto previo que tenga la empresa, ¿verdad? Sí, claro, y el diseñador, ¿no? Porque ustedes pueden tener el core del mejor sistema para hacer animaciones 3D, pero si usted no tiene un diseñador que sea creativo, que anime las formas de forma adecuada y ese tipo de cosas, claro, eso tampoco. Listo. Es un poco como de todo. Lo que pasa es que los ingenieros sí, pues proveemos, ustedes saben que nosotros continuamente estamos desarrollando productos y pues eso se beneficia mucho los diferentes campos. Entonces, a ver, les muestro una motivación interesante de un proyecto de investigación que estoy trabajando en estos momentos con la clínica confamiliar de Risaralda. Allí valga la aclaración, hay algunos compañeros de ustedes que van a entrar a trabajar con nosotros en este proyecto como forma de la participación en proyectos de Colciencias que se conocen como talento joven. Los vinculamos, entonces pues van a empezar a hacer sus pinitos y aprender de todo este tipo de cosas. Entonces, a ver, el problema que tenemos es algo que se conoce como asfixia perinatal. La asfixia perinatal es cuando un bebé en su etapa de nacimiento presenta falta de oxígeno en el cerebro y eso es súper delicado porque eso puede generar lesiones que pueden tener parálisis cerebral, aspectos cognitivos o motoros que van a hacer que el niño cuando se desarrolle pues tenga muchos problemas. Entonces, la mayoría de las tareas, como les digo acá, derivadas del análisis de forma, consisten en encontrar correspondencias entre dos o más objetos. Por ejemplo, ¿qué es lo que queremos acá? Aquí tenemos en el eje Y las semanas del bebé, que es de la 27 a la 37. Generalmente cuando un bebé nace prematuro es muy probable que tenga asfixia perinatal, ¿cierto? Por acción pues del estrés que causa el parto. El parto es un estrés grande para un niño, ¿cierto? Porque cambia drásticamente de un ambiente en unas condiciones a un ambiente en unas condiciones caóticas totalmente, que es por ejemplo aprender a respirar y ese tipo de cosas. Qué pena, no alcancé a leer que me escribían ahí. Me dicen, ambas condiciones son importantes, pero la creatividad es el instrumento vital. Ok, bueno, listo, ya es ustedes que vayan ahí también armando pues, su discusión. Ok, entonces en esto, pues lo que nosotros hacemos es capturar las resonancias magnéticas del bebé una vez pues ha nacido y está estable, ¿cierto? Y capturamos algo que se conocen como medidas de curvaturas en formas tres dimensionales. Estas serían como nuestros descriptores que les hablaba ahorita, y con eso vamos a capturar la expansión relativa. Entonces podemos capturar en cierta medida el neurodesarrollo del bebé y cómo le ha ido, por ejemplo, bajo ciertas terapias que le hacen al niño, ¿cierto? Entonces este proyecto nos lo aprobó Colciencias el año pasado, lo estamos desarrollando este año. Y aquí pues es profundizar más todo lo que pues yo desarrollé en mi tesis de doctorado, y en este sentido ha sido muy provechoso porque hemos montado una red de cooperación entre diferentes áreas como neuroradiólogos, radiólogos, fisioterapias, ingenieros y demás, estadísticos y epidemiológicos para analizar, por ejemplo, neurodesenlaces clínicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a utilizar la información 3D para tener información prior de la parte anatómica. O sea, por ejemplo, un especialista nos va a decir, mire, ve, el niño tenía una lesión aquí donde está este puntico rojito en la forma tres dimensional y hay que mirar a ver cómo evolucionó a lo largo del tiempo y las terapias, ¿cierto? Esa información en la mayoría de los modelos que se utilizan en la actualidad no se tiene en cuenta porque los modelos son determinísticos. Y algo que es muy importante, por ejemplo, en la formación como ustedes como ingenieros muchachos, es que no dejen de ponerle mucho cuidado a lo que son las probabilidades, porque ahorita el ingeniero hoy en día que va a trabajar en sistemas automáticos de procesamiento de señales, de análisis de comunicaciones o sistemas de control o análisis de mercados financieros o todo ese tipo de cosas, tiene que tener muy en cuenta dos cosas y es, bueno, tres: probabilidad, álgebra lineal y programación, muchachos. Eso, si ustedes tienen claras esas tres cosas, ustedes van a tener trabajo siempre. Y trabajo hay mucho. Pero lo que pasa es que mucha gente no trabaja en el campo de las probabilidades o álgebra lineal y son programadores normales. ¿Por qué? Porque como eso no es para todo el mundo, ¿cierto? No se retan. Y en realidad yo los invito hoy a que si algo les queda es que siempre no tomen el camino fácil, porque en realidad este tipo de cosas les va a abrir un campo. Disney, Pixar, Yahoo, Amazon, Facebook. Yo tengo un compañero que ha sido 2 veces pasante de Facebook y hablábamos y uno no necesita salir de las universidades más prestigiosas, y no hablo de Colombia, hablo del mundo. Ustedes lo que tienen que tener es una idea novedosa. Eso sí es muy de mucho valor agregado. Listo.
Entonces, claro, retomando pues esta parte que les digo del análisis de forma, lo que vamos a hacer es marcar algo que se conoce como unos puntos característicos, ¿cierto? Encontrarlos a partir pues de procesamiento de sistemas automáticos. Por ejemplo, este es un tálamo de una persona, por ejemplo, con Alzheimer, que varía con respecto al tiempo. Pueden ver que se hace más chiquito porque la enfermedad lo que hace es que por acción de la parte neurodegenerativa, lo que va a hacer es que las masas o las estructuras empiezan a perder masa, o sea, se hacen más chiquitas a lo largo del tiempo. ¿Listo? Entonces, pues el problema, o para tener una definición del problema, vamos a hablar de que yo lo que quiero hacer es, por ejemplo, si quiero hallar la instancia del niño en el cerebrito A y quiero hallar el niño en el cerebrito B, por decir, después de 3 años, cómo ha evolucionado, entonces hay que encontrar una función que realice un mapeo entre la forma A y la forma B, ¿cierto? Para eso tenemos algo que se conoce como interpolación o animación, por ejemplo, ver cómo va cambiando el elefantico o registro de formas. Esto fue un trabajo que hice en el 2016, presenté en un congreso en Lima, por ejemplo, cómo evoluciona una estructura cerebral. Matching parcial, que es, por ejemplo, cuando ustedes tienen formas que están partidas y tienen diferente información común, como yo puedo ponerlas en correspondencia, o reconstrucción temporal. Por ejemplo, todas estas cámaras que toman fotos de una escena en 3 dimensiones y lo que hacen es reconstruirlas, ¿cierto? Entonces, eso también es muy importante. Ahora, digamos que definamos un poquito bien qué es similitud y qué es correspondencia. O sea, para yo encontrar una correspondencia, o sea, por ejemplo, que la punta de la cabecita de esta persona corresponde con la punta de la cabeza de este gorila, yo tengo que definir una medida que me diga qué tan parecido es el descriptor o la forma o la región en la que estoy analizando, y eso se conoce como similitud. Entonces, tener una calidad de correspondencia es lo mismo que tener una estructura de similitud. Por ejemplo, no sé si notan acá que el punto aquí del cuello de la persona lo relacionó con la cadera del simio. O sea que eso sería una correspondencia que no tiene una calidad buena. ¿Listo? Eso como para hablar pues un poquito de eso, ¿ok? Entonces, pues el problema en el mundo de procesamiento no rígido en realidad tiene que tener las siguientes características, y es primero, venga, ¿cómo represento yo esas imágenes de entrada? O sea, tengo una forma 3D, tengo, por ejemplo, un volumen de resonancia magnética, tengo una colección de imágenes, por ejemplo, ahorita a las madres gestantes hay unos aparatos muy bacanos que toman ecografía Doppler en 4 dimensiones, o sea, que se ve el niño en 3D y se ve cómo se va moviendo dentro del vientre de la madre, ¿cierto? Lo otro es que tenemos que definir cómo vamos a representar las correspondencias y sus propiedades de salida y cómo medimos cuál correspondencia es más cercana a la función objetivo, ¿cierto? Y determinar la aproximación que voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí hay una pregunta muy chévere de investigación. Planteamos en ese sentido, y era, venga, ¿es posible desarrollar modelos probabilísticos que permitan modelar tanto los cambios temporales, porque vamos a mirar cómo fue la expansión relativa del niño, como la estructura de la forma en, por ejemplo, estructuras cerebrales? Entonces existen, por ejemplo, trabajos de similitud, por ejemplo, decir, venga, si yo voy a mirar similitudes, por ejemplo, si tengo una imagen de resonancia magnética funcional que mide la actividad eléctrica del cerebro, o la resonancia magnética estructural que mide las formas del cerebro, eso es lo mismo que decir, venga, ¿qué similitud hay, por ejemplo, entre una manzana y una naranja, ¿cierto? ¿Tienen información o no? Por ejemplo, en el alineamiento rígido, estos son partes de proyectos que hemos desarrollado en el grupo de investigación, y tiene que ver, por ejemplo, cuando a una persona le van a hacer una cirugía en la cabeza, le ponen algo que se conoce como un marco estereotáxico. Entonces, la amarillita es la imagen de resonancia magnética y la verde es la tomografía axial computarizada. Entonces, ¿cómo hago yo para poner en correspondencia esas dos formas y que el médico, cuando diga que va a entrar 3 milímetros en el cerebro, va a entrar 3 milímetros en el cerebro, evidentemente? ¿Cierto? Eso es un aspecto crucial. En el alineamiento no rígido, ¿cómo cambian las formas? Hay, por ejemplo, trabajos ahorita basados en Deep Learning que empezó a proponer el profesor Michael Bronstein del Imperial College of London. Les digo que muy posiblemente más adelante ganará un premio Alan Turing por la gran contribución. Y lo que hace es que cambia la definición de sus modelos iniciales por allá que él desarrolló en el 2008 de geometría no rígida a modelos de redes profundas que actúan sobre este esquema. O, por ejemplo, reconstrucción en series de tiempo. Por ejemplo, uno puede descomponer una forma en su aspecto más pequeño como esqueletos y mirar cómo varía. Pero hay una parte muy importante. Por ejemplo, el trabajo de Andreas Damianao, que es investigador asociado de Amazon en la parte pues, de Machine Learning, y es describir cómo un modelo probabilístico representa ciertos tipos de características. Por ejemplo, lo que decía acá era que el movimiento lo representaba en algo que se conoce como un espacio latente, y a partir de eso encontraba, por ejemplo, que esta
representaciones correspondían a un tipo de movimiento, las otras a otro tipo de movimiento y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles fueron, digamos, que algunas de las ideas que se propusieron en el trabajo doctoral? Lo que se hizo fue tener un modelo probabilístico, tranquilos, no vamos a hacer mucho énfasis acá, pero ese modelo probabilístico yo lo que hacía era extenderlo en otro espacio matemático. Entonces, por decir, aquí tengo lo grisecito es la información que tenemos en el espacio de entrada, yo lo mapeaba en otro espacio y a partir de eso yo encontraba relaciones. Esto es un modelo gráfico que yo desarrollé, ¿cierto? A partir de eso tuve que utilizar metodologías muy interesantes, por ejemplo, para hacer mapeos no lineales, como algo que se conoce como las características aleatorias de Fourier. Es básicamente un esquema muy interesante propuesto. Yo tengo una forma 3D, por ejemplo, este es el ventrículo de una persona en etapa inicial del Alzheimer y en etapa final del Alzheimer. No sé si pueden notar aquí que, por ejemplo, esta partecita azulita, que es como la puntica inferior, le falta, es por acción de la enfermedad degenerativa. Entonces yo calculo características en ese espacio riemanniano, o sea, no euclidiano, y lo que hago es proyectar, por ejemplo, la fase inicial y la fase final y las llevo a un espacio latente. Y allí lo que hago es que probabilísticamente empiezo a encontrar relaciones que se parezcan en cada uno de ellos, por eso estas flechitas relacionan las áreas que son similares, y lo que hago es pintarlo de colores, entonces algo como lo que les mostraba ahora que hacía el profesor Bronce, pero esto lo hago de manera no supervisada, o sea, que no requiere intervención del ser humano, ni etiquetas, y lo que hago es medir esas características. Entonces, por ejemplo, estos son modelos de correspondencias hechos con modelos normalitos, por ejemplo, como K-medias, él pinta, por ejemplo, la mano amarilla, pero la otra parte la pintó como verdecita, no sé si la notan. En cambio, este, que era pues de un profesor, a ver, este que hay acá, que es desarrollado por un profesor de una extensión de este modelo que hice, miren que la cabeza es azul, pero las manos, bueno, aquí no alcanzamos a ver bien, pero esta manito que hay acá es azul y la trocó, porque aquí la pintó azul, ¿cierto? Y esta mano es verdecita y la trocó y la pintó acá. En cambio, por ejemplo, esta fue una de las primeras aproximaciones que obtuvimos. Miren que los puntos característicos corresponden totalmente. La cabeza la pintó azul con la cabeza del simio, los brazos amarillos y el resto del torso lo pintó verde, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice? Pues eso lo empezamos a aplicar en las estructuras cerebrales y empezamos a encontrar características de neurodesarrollo, ¿cierto? Por ejemplo, en el Alzheimer mirábamos que por acción de la enfermedad neurodegenerativa, pues cada uno de esos elementos va cambiando. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cuáles son, pues, los valores que han cambiado de color han cambiado, pues, para mal, o sea, que digamos que tuvieron un empobrecimiento en la zona o no se relacionan, ¿cierto? Finalmente hay un modelo muy interesante que estamos trabajando en el proyecto, que pues fue un producto fuerte del trabajo doctoral y fue algo que se llamaba de múltiples vistas, o sea que yo asumía que este modelo ya envolvía otro modelo probabilístico en ese sentido, y entonces yo lo que hacía era adicionar algo que es, venga, si la estructura del niño va a avanzar con respecto al tiempo, entonces yo necesito de alguna forma matemática restringirla a que, por ejemplo, si la parte superior del hemisferio del cerebrito cambió, pues no se puede mover a la parte trasera, ¿cierto? Tengo que tener algo que diga como una restricción. Y esa parte de restricción, miren, utilizo cosas que hemos visto en cálculo vectorial, por ejemplo, la norma de un vector, ¿cierto? Solo que aquí desde el punto de vista probabilístico, yo restringo esto a algo que se conoce como una norma, y esto lo que me permite es, por ejemplo, primero, capturar no linealidades entre diferentes aspectos. Entonces les explico cómo se ven las no linealidades. Miren, este es el espacio de entrada, supongamos que esta es una característica. Esto es de un movimiento de un brazo robótico. Miren que aquí tengo triangulitos verdes, triangulitos morados, triangulitos naranjas, rojos y azules. Entonces lo que hago es proyectarlos a un espacio donde ellos sean lineales, y allí lo que utilizo son modelos probabilísticos para agruparlos y decir, vea, los agrupé los cuadraditos, los diamanticos azulitos, los triangulitos verdecitos y así sucesivamente. O por ejemplo, este círculo es un problema no lineal en el espacio de entrada y lo paso a este espacio y miren que aquí ya es más fácilmente diferenciable, ¿cierto? Nosotros lo vemos como percepción también diferenciable en el espacio de entrada, pero para que un sistema de inteligencia artificial sea capaz de hacerlo, pues hay que transformarlo en otro espacio. Entonces, ¿cómo se veía eso? Pues eso se ve de esta forma, en formas no rígidas. Miren que, por ejemplo, aquí yo lo que llevo es, lo que ustedes están viendo aquí es, lo que tiene como colorcito gris es la forma del lado izquierdo del simio, y lo que tiene colorcito blanco es la forma del lado derecho del simio, y aquí lo que estoy explicando son los grupos que estoy pintando de color. Entonces, por ejemplo, miren que la parte superior de la cabeza tiene un pedacito verde que al igual
lo pintó en las dos formas, la boca la relaciona, las manos, los pies. Lo mismo, por ejemplo, este tipo de personas, una persona en 3D la pintó, solo que como es no supervisado, pueden encontrar que en ocasiones, pues el modelo obvio, como es probabilístico, no va a ser full definido, ¿cierto? Porque hay formas que son un poco más retadoras. Aquí puede parecer que es el mismo simio, pero en realidad por dentro tiene otras propiedades de ruido. El ruido es una de las cosas más importantes que tenemos que analizar nosotros como ingenieros. Bueno, aquí pues esto fue unos resultados muy interesantes porque demostramos que estamos compitiendo con técnicas que están en el estado del arte y utilizan, por ejemplo, modelos profundos, ¿cierto? Entonces, el error geodésico, o sea, la distancia de la ubicación de un punto con respecto a otra forma 3D es muy pequeña, es alrededor de 0.01, es como un milímetro. Y entonces dijimos, venga, probémoslo en bases de datos todavía mucho más difíciles. Entonces hay unas que se conocen como bases de datos con ruido topológico. Ese ruido topológico se refiere a, por ejemplo, cuando si nosotros cerramos los brazos, no sé si alcanzan a percibir acá que por acción de la captura 3D, como que el pecho del niño con el bracito del niño como que se juntaron, sí lo alcanzan a ver, o las piernas también. En realidad, aquí sí hay algo muy importante y es que por acción de eso, por ejemplo, los sistemas de reconstrucción pueden fallar, pero el modelo funciona bien en la mayoría de los casos, o sea, logra una correspondencia del 80% para este tipo de ruidos muy bien, porque miren que los piecitos los pinta bien, la cabeza, ciertas partes del cuerpo, ¿cierto? Entonces eso es muy interesante porque para yo poner dos formas en correspondencias no necesito todos los n puntos que tenga la malla poligonal, yo puedo tener al menos una cantidad de puntos y con eso las puedo poner en correspondencia. Después lo probamos en formas irregulares, por ejemplo, cortamos el centauro a la mitad o un perro a la mitad y miren que los colores se preservan, ¿cierto? Y ahora todavía algo mucho más retador y es formas irregulares. Por ejemplo, no sé si notan que este centauro tiene unos huecos o este perrito tiene unos huecos. Esto es lo más retador que hay para formas de hacer análisis de correspondencia porque se llama correspondencia parcial. Y entonces miren que sí, él empieza a encontrar, por ejemplo, las patas, un poco el torso verde, empieza a encontrar información, el perrito pues le fue un poco mejor, ¿cierto? Por ejemplo, la cabeza es verde, las paticas son amarillas y ciertas partes del pecho siguen siendo cafés. Entonces, pues eso nos daba como algo interesante y es que al analizar un modelo probabilístico, como estamos explotando la incertidumbre de ese modelo, ¿cierto? Pues permitimos, por ejemplo, tener comportamientos interesantes, ¿cierto? Por ejemplo, aquí también tenemos resultados muy interesantes con respecto al estado del arte. Alcanzamos casi el 95% de las correspondencias. Entonces, lo que hicimos fue pasarlo a la parte neurodegenerativa. Esta, por ejemplo, es del Alzheimer. Miren cómo se ve chévere pasar los ventrículos de una persona con la etapa inicial de Alzheimer al inicio y al final, ¿cierto? Y miren cómo se ve en el espacio latente. Entonces aquí claramente le montamos dos grupitos y los pintamos de colores y ahí sí, claro, nos dice, mire, vea, esto está verde y esta parte verde se redujo en esta cantidad, o sea que hay una expansión relativa. Lo mismo, por ejemplo, en un putamen, cómo cambió ese tipo de información. Eso también nos decía cierto tipo pues, de características importantes y llevarlo a la parte del neurodesarrollo. Entonces, miren, esta es una prueba hecha con un bebé de 25 semanas y uno de 31 semanas, el mismo. El cambio en el desarrollo volumétrico de un recién nacido, por eso le dicen a los padres, venga, hágale todo lo que sea al niño, métalo a cursos, enséñele, hágale estimulación, porque todo lo que logremos hasta los 6, 7 años es todo lo que vamos a lograr en nuestra vida adulta, porque el cerebro tiene una plasticidad muy grande, ¿cierto? Entonces eso es muy interesante y la plasticidad es la forma de adaptarse a los diferentes cambios. Entonces lo que hicimos acá, por ejemplo, es, miren, el niño tenía una curvatura inicial y miren cómo empezó a desarrollar zonas de expansión relativa del mismo color y unas verdes que son diferentes. Entonces lo que hicimos acá son relacionar correspondencias buenas y malas, por ejemplo, que el modelo encontró muy bien, por ejemplo, la parte derecha del hemisferio, que es la amarilla o la número 5, y las que son ya más azulitas son de pronto cuando algo troca algún tipo de información, pero en cierta medida la mayor parte de las correspondencias que encontró, que ya son las relaciones punto a punto en diferentes vistas, o sea, en la forma 3-dimensional de 25 semanas y en la forma 3-dimensional de 31 semanas, ¿cierto? Hace todo ese tipo de análisis. Entonces, pues, ¿qué les digo? A ver, las formas no rígidas, ¿cierto? Porque como para que alcancemos a abrir una sesión de preguntas, esto es como un abrebocas de todo este campo. Recuerden que viven en el espacio no rígido. Las características en 3D lucen como descriptores característicos, por ejemplo, curvaturas, esos colorcitos que les mostraba, se conocen como kernels de onda.
Hay aplicaciones muy cool en los ámbitos de sistemas de control automático, procesamiento de señales, por ejemplo, Brain Volumetry, animaciones, CGI. El análisis de estas o el aprendizaje de este tipo de estructuras es retador, ¿cierto? Pero hay mucho campo, pues, y valor agregado acá. El aprendizaje no supervisado que no tenga, pues puede explotar los beneficios de modelar 3D sin ningún tipo de etiqueta. O sea, eso que les estaba mostrando, por ejemplo, no tenía intervención, por ejemplo, de un médico especialista para decir de dónde empezaba y hacia dónde iba, ¿cierto? Y explotar los modelos probabilísticos, pues nos da características muy representativas en un espacio probabilístico, ¿cierto? Que es como decirles, venga, la parte de que un modelo sea probabilístico, además de tener todas las ventajas que pueda tener un modelo determinado, va a agregar que usted está modelando la varianza, ¿cierto? Yo hago uso de sistema de cambio de coordenadas. Claro, miren que aquí yo estoy transformando modelos que están en espacio euclidiano a no euclidiano, ¿cierto? Sino que ya no son como las coordenadas que ustedes conocen como esféricas, cartesianas, sino que esto ya vive en otro espacio. Listo. Bueno, chicos, yo creo que es todo lo que les quería mostrar por hoy. Aquí hay pues mucho campo, con gusto, todas las ideas que quieran desarrollar y pues esto es, digamos que otro aspecto de lo que hacen los profes del programa y pues lo que tienen las diferentes líneas. Muchas gracias por la invitación. Están pues algunas de las referencias, ¿cierto? Listo, no sé, ya, si tienen preguntas.